Yo estoy con no robar, no mentir, no traicionar. Pues tengo que hacer pedagogía. Y la pedagogía es que el próximo 27 de octubre voten con la cabeza y con el corazón y no con el intestino. Para Consejo, que es la junta directiva de la ciudad, con una X así, tinti, podemos borrarlos a todo del mapa y vamos a salir en el récord Guinness, en el New York Times. Eso es lo que les quiero decir con respecto. Donde los candidatos tengan las mismas oportunidades. Antes era imposible competirles. Cada uno con 600 CPS y cualquier 10 o 12 mil millones en el bolsillo para comprar votos. ¿Quién les competía? La ciudadanía estaba secuestrada por la politiquería, por el robo, por la mentira, por la farsa. Eso lo rompimos y lo rompimos, yo creo que para siempre. Lujos, nada de lujos en el gobierno. Tenemos que vivir el presidente y todos los que representamos a la ciudadanía como vive la mayoría del pueblo colombiano. Bueno, muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy sábado 24 de agosto del año 2019, Alba Lucía González, muy buenos días. Buenos días a nuestra amable audiencia, hoy venimos dispuestos pues a hacer un nuevo programa, ya con 3 años nosotros en el aire, y esperamos pues que nos estén escuchando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, director general de ese programa, William Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, buenos días, Alba Lucía, buenos días a toda la audiencia de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? El programa institucional de los sábados que dice siempre la verdad. Y nos vamos a ir con el comentario de Marlene Gers en el día de hoy para que arranquemos a hablar de cosas importantes en el territorio colombiano y lo que está sucediendo, y con lo del doctor Tobón hoy y lo que vamos a hacer hoy es importante que la gente tenga en cuenta de lo que vamos a hacer y lo que pasa en Dos Quebradas, las debilidades de la campaña política en Dos Quebradas y lo que viene sucediendo. Y nos vamos con el comentario de Marlene Gers. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Píntame. No se queje por los huecos en las vías de Dos Quebradas. Pinte el hueco. Pintemos los huecos de la ciudad. No se queje, exija. Promoción del Comité Cívico de Dos Quebradas y organizaciones sociales. Gracias por invitarme a participar en el programa. Saludos a nuestra audiencia. Estoy pensando en ese sistema de castas que fue impuesto por los españoles en todo Hispanoamérica. Era un sistema basado en la pureza de la sangre, imagínense. Un sistema de castas. Ese sistema de la estratificación colonial clasificaba a los habitantes en 3 razas, la blanca o española, indígena y negra. La sangre de las personas de cada grupo era limpia, pero si un hombre y una mujer de diferentes razas engendraban un hijo, la sangre de este se vería manchada. Imagínense, dice sangre manchada, hecho que lo haría pertenecer a una casta. Debido a ello, en el sistema colonial español, el término cruzas o castas designaba a los grupos e individuos con sangre manchada a consecuencia del sexo interracial. A su vez, los individuos con sangre manchada eran clasificados en diversos tipos de castas, definidos según las cruzas que se le atribuían a sus antepasados. Los derechos que le correspondían a cada persona estaban estrictamente determinados por su clasificación en tales categorías, considerándose superior al español peninsular, nacido en la península ibérica, y en el lugar más bajo el esclavo secuestrado en África. Desafortunadamente todavía en Colombia tenemos ese sistema de castas. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta.
Y no solamente hay discriminación racial, sino que también hay discriminación en términos de la posición socioeconómica de la persona. En Colombia, claro que no es solamente en Colombia, en todas partes del mundo existe la discriminación, desafortunadamente, en base a la pobreza. Pero en Colombia, en ese sistema tan desigual, donde una minoría de la población es dueño de la mayoría de las riquezas del país, tenemos que luchar contra la desigualdad. Y no es solamente la desigualdad racial, étnica, sino que también la desigualdad económica. Tenemos que luchar contra esos prejuicios que todavía existen en Colombia. Es horrible y tan odioso de repente escuchar a alguien que le está diciendo a una persona que le sirve: oiga, pero usted no sabe quién soy yo. Qué cosa tan desagradable. O que de repente se le diga a otra persona: ay, a usted peló el cobre, está mostrando su estrato. Presuntamente este asunto de los estratos es con el fin de darle un beneficio económico a las personas que están en las zonas más pobres, cobrándoles menos. Pero se utiliza también para discriminar a la persona, clasificándola en estratos. O sea que seguimos en una sociedad de castas, en una sociedad de estratos sociales, donde es bien difícil subir, movilizarse, cambiar su estatus debido a la raza, el mestizaje y la situación económica de cada persona. Yo creo que tenemos que concientizar a la gente para hacerles entender que esto es muy dañino para nuestra sociedad. Tenemos que volvernos a educarnos y cambiar ese sistema a un sistema que sea mucho más equitativo. Y yo creo que por medio de la educación podremos lograr que las personas suban en términos de que puedan subir en ese escalafón social tan limitado. Tenemos que hacer algo para poder lograr cambios en Colombia, y yo creo que el secreto es la educación. La educación, la educación, la educación. Me canso de repetirlo, pero yo creo que todos los que abogamos por la educación tenemos la razón. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bueno, esa es la opinión de Marlene Higuer, que la compartimos totalmente en lo que está planteando, eso de los abusos que hay en Colombia. William, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en Colombia respecto a esas castas? Siempre han existido y siempre van a existir, y las alimentamos nosotros todos los días. Yo diría que Colombia es uno de los países donde está más acentuada la discriminación. Nosotros nos discriminamos los unos a los otros y somos como parte de esa avalancha de situaciones de lucha entre los unos contra los otros con el fin de dominarnos y de tomar ventaja los unos de los otros. Y es precisamente lo que ocurre en nuestra sociedad, una sociedad completamente dividida, parcializada, una sociedad que está entregada prácticamente a la superación individual, no a la serenidad y al progreso colectivo, y esto es lo que ha dado, lo que sigue dando en estos momentos la pauta para que ocurra lo que está ocurriendo en nuestro país, que es un proceso de desintegración social y un proceso en el cual ganan solamente los pocos, que son los que manejan el gobierno, y son los muchos los que sufren no solamente de la discriminación de los pocos, sino también de la discriminación de la misma sociedad y el mismo entorno donde conviven. Bueno, Alba Lucía. Bueno, resulta que todo parte estructuralmente desde la injusticia social, que es prácticamente la consecuencia de que en las estructuras y organizaciones estatales no tengamos claro que tiene que haber una justicia donde haya equidad para todos. Y equidad, pues obviamente es muy diferente a igualdad. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando
de igualdad de oportunidades. No es que todos tengamos que ser homogéneos, pues obviamente somos diferentes en muchas cosas, pero esa estratificación de la que nos habla a nosotros desde el sistema de castas, desde lo que nos habla la doctora Marlene Guess, pues se ve en Colombia y en Latinoamérica por la colonización. O sea, nuestro país está celebrando el bicentenario, pero pasó de ser colonizado por los españoles a ser colonizado por una clase elitista, capitalista, que desde su manera de pensar individualista y egocentrista no piensa en lo colectivo. O sea, no es justa al momento de la distribución de los bienes, no es justa al momento de dar las oportunidades, y indudablemente la educación sí es básica para que el pueblo se quite ese velo de ignorancia y pueda desde su participación social pensar en el bien colectivo y poder transformar este paradigma nefasto que ha convertido a nuestro país en uno de los más injustos a nivel mundial. Bueno, vamos a tocar unos temas y voy a llamar la atención aquí a algo, como lo dijo William Restrepo. Hay que reconocer unas personas en el eje cafetero que han hecho una labor importante desde la red de veedurías y que hoy son candidatos a cargos públicos en Risaralda, Caldas y Quindío. En Caldas está Lirio Mendieta, un excontralor del departamento de Caldas, que ha estado en la defensa de la Reserva Forestal de Río Blanco con el médico Néstor Toro y un gran equipo de personas, el médico Oscar Gómez, toda la gente que tuvo que ver en el asunto de la Reserva Forestal de Río Blanco en Manizales. Alirio Mendieta hoy está de candidato a la Asamblea Departamental. En el departamento del Quindío está Luis Carlos Serna, el hombre que ha venido en la lucha por el asunto de la producción de aguacatejas, el asunto de la minería ilegal, el asunto de la deforestación y el agua potable en el Quindío, también candidato a la Asamblea Departamental. En Risaralda, dos hombres luchadores que han hecho una tarea importante por las veedurías y para defender los derechos de los ciudadanos en Colombia, y son Daniel Silva y Jesús Guevara de Quinchía, un hombre que ha estado en defensa del campesinado y haciendo cosas que no tiene que ofrecerle nada a la gente para comprarle votos, que tiene que hacer tareas importantes para defender los intereses. Y en Dos Quebradas hay que reconocer a Lucía Marín, hay que reconocer a Javier Valencia, a gente que ha estado permanentemente en defensa de los intereses de los quebradenses. Que la gente no comprenda esa situación, eso es una cosa diferente, pero en Dos Quebradas también es importante conocer quién está allí que realmente defienda los intereses de los dos quebradenses. Y a Eisenhower Zapata, buenos días. Buenos días, amigos. Bueno, hoy nos acompaña también Eisenhower Zapata y vamos a irnos con los 5 minutos de realidad. 5 minutos de realidad en Dos Quebradas, con Jorge Correa. Bueno, hablamos de realidades. Uno en la vida no puede ponerse a hacer lo que no debe, y a la gente que nos está viendo por Facebook Live, aquí les muestro el documento. Eso no puede ser una gran mentira. Si esto lo dice el gobierno nacional no puede ser una gran mentira lo que pasa en Dos Quebradas. En el transcurso de la semana estuvo en este escenario, en esta misma mesa, el expersonero de Dos Quebradas, hoy candidato a la alcaldía, hablando de la irresponsabilidad de la contratación en Dos Quebradas, la corrupción que hay cuando tiene candidatos al consejo que están con él, que tienen contratación en Dos Quebradas, y él que convirtió eso en un fortín, cuando en el año 2012 solo tenía 5 contratos que valían 32 millones de pesos. A ver, Jorge, en eso hay que hacer claridades y puntualizar. Cuando uno viene a un escenario y coge un micrófono de estos, sobre todo que es un medio masivo, porque ¿cuántas escuchan esta frecuencia 1520 en todo el eje cafetero? Uno escuchaba aquí al candidato Toro hablando de 1.195 contratos de prestación de servicios, pero lo hace peyorativamente contra otro candidato. Pero antes de hacer eso debiera mirar, por ejemplo, ¿cuántos de esos 1.195 contratos corresponden a los concejales que lo están actualmente apoyando y que hacen parte de toda esa burocracia
que hoy tiene el municipio de Dos Quebradas. Ahora sí, entre usted con respecto a cuánto fue la contratación de la personería año tras año desde que él estuvo, porque la personería sin contratos que le dé la misma administración o la transferencia de dinero para poder contratar el personal que está en la misma personería no puede funcionar. Eso es lo que debió haber hecho claridad frente a la opinión pública. Bueno, en el año 2012 firmó 5 contratos por 32 millones de pesos. En el año 2013 firmó 19 contratos por 121 millones de pesos. En el año 2014 firmó contratos 25 por 163 millones de pesos. En el año 2015, 13 contratos por 142 millones de pesos. En el año 2016, este periodo, con este alcalde que está hoy preso, 41 contratos por 421.912 millones de pesos. En el año 2017, 47 contratos por 422 millones de pesos. Y en el año 2018, 34 contratos por 478 millones de pesos. Entonces, cuando comienzan a hablar contra los demás, que por eso planteamos aquí, no me importa quién sea, cómo sea, hoy cuando le están cogiendo un funcionario a Mario Marín y lo van a poner contra la picota pública, lo de Megabús, ¿cierto? Entonces, aquí hay que poner a la situación de lo siguiente, hablar de los demás cuando no se tiene el argumento para pelear con el otro, y hablar de las cosas que hace mal el otro para apalancarse sobre eso, eso no está bien. Y como no tienen valor de enfrentar a los otros, mandan razones para que sea uno el que haga el trabajo sucio que ellos necesitan hacer. No, a ninguno le vamos a hacer el trabajo sucio. Cada uno que se defienda como pueda y que demuestre los delitos del otro, si es que lo quieren así. Nosotros desde la veeduría Alba Lucía hemos hecho las denuncias pertinentes, William, para que lo tengan en cuenta. Hemos hecho las denuncias pertinentes en la fiscalía. Que no funcione la fiscalía es otra cosa, es hardware. Pues fue lamentable, un saludo para William. Mire, lo que vimos esta semana en la audiencia, en el cual quedaron libres los 13 concejales, es el fiel reflejo de una fiscalía totalmente acéfala, falto de acuciosidad para investigar. La misma juez y la procuraduría prácticamente les dijeron cómo es posible que hagan una investigación, desgasten el aparato judicial durante tanto tiempo y no logren demostrar el dolo en el prevaricato por acción que estaba investigándose por parte de la Fiscalía. ¿Qué significa eso? También una manipulación por parte del tentáculo de la corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación. El hecho de que se hayan cambiado ya 3 directores seccionales de Fiscalía deja mucho que entrever. Y usted, Jorge, sabe muy bien que hace unos días fuimos a la Fiscalía General de la Nación a averiguar precisamente por los procesos que está llevando a cabo de investigación para en todo este departamento y que fueron denunciados precisamente en el bolsillo de cristal, en la audiencia pública que se hizo. Hoy todavía estamos esperando que la Fiscalía haga una rendición de cuentas. Desafortunadamente hay que decirlo, que muchos fiscales dicen que ellos no están obligados a rendir cuentas en materia judicial. Por eso es el manoseo tan fuerte que hay en materia de justicia, y lo que vimos hoy, lo que vimos esta semana en la audiencia, pues simplemente fue la preclusión de investigación y el archivo definitivo de esa investigación contra los concejales, y entre esos está pues la de Fernando Muñoz cuando era concejal, la de John Jairo Llanos cuando era concejal, y también la de Marco Ramírez cuando era concejal por un traslado presupuestal para gastos de personal en el Instituto de Desarrollo Municipal. Y comenzaron a manejar así a la calle que estaban libres de todo. ¿Por qué? Porque esta sociedad que no comprende, que me tocó esta semana afrontar con una persona que me abordó al decirle, venga, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? La gente no habla de lo que realmente pasa, la gente se vuelve del chisme, el rumor y la intriga. William. Es que si uno se pone a mirar realmente lo que ocurre en Dos Quebradas, uno se da cuenta que por donde lo toque existe ese alto nivel de corrupción, ese alto nivel de tratar de tapar todas las cosas, y encuentra que todos estos personajes, como el que estamos hablando en este momento, son personajes que tienen el cinismo de proponer ahora, cuando son candidatos a una posición, cosas que hubieran podido hacer cuando estuvieron ocupando una posición importante y decisiva, y por tantos años, creo que son 10 o algo así,
que hubieran podido hacerlo y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque se acomodaron a la situación, al momento, se acomodaron al dominio o se acomodaron la sumisión que mantuvieron siempre a los entes políticos que eran los que los sostenían en esas posiciones. Por esa razón es por la que tocar estos temas sin tocar el tema de la corrupción, estamos realmente tocando unos puntos muy sensibles de lo que es en realidad la masa corrupta que existe en Dos Quebradas. Y desde ese punto de vista hay que tener muy en cuenta esos factores de esos personajes que están participando en este momento en política, que son candidatos y que no tienen realmente sino el único discurso que ya es un formato de legis que uno puede perfectamente recordar todo el tiempo y utilizar todo el tiempo. De manera que esto no es una ocurrencia ni es algo que ocurre por casualidad, sino que ha venido formándose en esta intensa masa arrolladora que es la corrupción. Bueno, el problema de la realidad social que vivimos, en este caso en Dos Quebradas, no solamente es la corrupción, sino la indiferencia de la ciudadanía, porque nosotros tenemos, pues, como en nuestras manos la elección. Como nos decía nosotros en el conversatorio del alcalde de Bucaramanga, nos decía, ustedes pueden borrar el día de la elección con una X, pueden borrar del mapa la clase política corrupta, pero al momento de la sociedad de elegir, elige precisamente al verdugo, elige precisamente al causante de esa injusticia social por falta de conocimiento. Y ese conocimiento de esa realidad social nos lo da a nosotros no solamente en la práctica, la educación como tal desde la escuela, sino que lo tiene que dar esa toma de conciencia social de que veníamos hablando en el programa anterior. Las personas que en su vida personal han sufrido esa injusticia social, pues obviamente tienen que optar por una vida más justa, tienen que querer para ellos y para su colectivo familiar, para su colectivo comunal o social, pues que haya equidad, que haya igualdad de oportunidades para todos. Eso no se presenta en el municipio. En este derroche de dinero que vemos en la contratación pública en Dos Quebradas, no se evidencia que a través de esa contratación se hayan mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos de Dos Quebradas, porque no se evidencia la inversión social. Hay necesidad grande de que las personas seamos más observadoras de lo que en realidad nosotros podemos decir, si podemos constatar que se hizo o lo que no se hizo. Bueno, Eisenhower, lo he escuchado en los medios de comunicación cuando hace preguntas concretas a los candidatos a la alcaldía. Hoy hay 7 candidatos a la alcaldía de Dos Quebradas. El alcalde que está hoy detenido metió un proyecto de acuerdo al consejo para pignorar sobretasa la gasolina por 40.000 millones de pesos. Esa plata está ahí y no han podido arrancar a hacer las obras todavía con orden. Hoy hay un problema de hacerle una obra a Molivento, no para servirle a la ciudad, sino a los constructores nuevos en Dos Quebradas, al nuevo Dos Quebradas. Estamos en esa tarea del nuevo Dos Quebradas. Por lo tanto, el próximo periodo, al que sea el alcalde, le van a quitar del presupuesto 24.000 millones de pesos y ellos de eso no hablan. De eso no hablan. Por lo tanto, espérate, yo veo a ver. Andrés González, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y buenos días a todos en la mesa y a los... Bueno, Andrés, escuches. el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar sobre una palabra que se llama la aparafobia. La aparafobia es una palabra que significa fobia a los pobres. Fue creada en el año 2017 por la Real Academia de la Lengua. Esa palabra va en contra de la democracia porque incita a la desigualdad, a la fobia contra los pobres. Pero más que todo, la fobia a los pobres es el clasismo que vivimos nosotros en nuestra sociedad, que va desde la colonia hasta nuestros días. Tenemos que quitar esa fobia hacia los pobres y respetarlos porque son dignos como cualquier otro ciudadano. La mejor solución es la educación
desde nuestra casa, nosotros como padres educar a nuestros hijos de que toda persona tiene su dignidad y su respeto. Los campesinos, la gente del común, la gente trabajadora o los empresarios, todos tienen su respeto. Lo mismo también que en las instituciones, desde los gobiernos locales o nacionales. Pero eso es muy difícil en este momento con un gobierno como el que tenemos en este momento en Colombia, que es el del gobierno de Duque y el uribismo. No es fácil, pero hay sociedades que han podido hacerlo, como es en México, como es en El Salvador y ahora próximamente como en Argentina. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Muy bien, Andrés. Bueno, Eisenhower, estábamos entonces en el tema de los 24.000 millones de pesos en los próximos 4 años que le quitan al presupuesto para pagar la deuda de la sobretasa a la gasolina, que al final a los 15 años vamos a terminar los dos quebradenses pagando 84.400 millones de pesos y están cogiendo a la plata del futuro y se la están mecateando hoy y no vemos las obras, Eisenhower. Tengo para decir es que efectivamente vamos a quedar, la ciudadanía vamos a quedar totalmente endeudados. Porque finalmente, ¿quiénes pagamos sus empréstitos y esa plata que se está invirtiendo? Y sobre todo el mal manejo que se le ha dado a ese tipo de inversiones. Mire, en el tema de Molivento efectivamente se está invirtiendo sobre las áreas que debieron sufragar los mismos constructores cuando construyen obviamente toda esa cantidad de moles de cemento, deben ellos proveer toda la infraestructura que se necesita y vial en la zona. Para acabar de completar, existen también serios reparos frente a la asignación de las obras, por ejemplo, de la popa. La obra de la popa, hoy nos preguntamos, ¿ya compraron las viviendas que se van a afectar con la hecha de esas mismas obras? En el caso del anillo vial, en el caso de la rotonda que se va a hacer aquí sobre la Pradera, Santa Mónica y sobre todo Prado Verde y la que va a surtir a la comuna número 5. ¿Compraron los terrenos, compraron las casas, las afectaciones o simplemente asignaron la obra y después van a comprar? Cuando el procedimiento es al contrario, si se trata por lo menos de hacer esas obras de impacto ambiental. Lo que estamos hablando en este aspecto de la infraestructura es cómo se hacen los procedimientos totalmente al revés, en el caso de esta asignación de obras. Pero es indiscutible, lo que yo siempre he dicho, el tema de Dos Quebradas, el tema de las alcaldías, hoy por hoy traspasa por el paralelo de quién es el mayor financiador por parte de los constructores. Lo que vemos entre el puente de Molivento, la rotonda de la Pradera, Prado Verde y la zona que va hacia Rosales, Violetas, es simplemente el beneficio para la clase constructora de Dos Quebradas, mucho más arraigado en esos aspectos, obras que debió haber hecho exactamente ellos, más no con plata de infraestructura que parta del gobierno municipal. Bueno, William, bueno, entonces uno se pone en ciertas cosas de hacer. En el municipio de Dos Quebradas, desde el año 2011 hasta el 2018, se gastaron 543.000 millones de pesos, y como no traje el otro documento donde me dice el proceso, Eisenhower. Jorge, mire, ahora que yo escuchaba a Alba Lucía, me hace acordar de un viejo cuento, adagio de un campesino que me decía: cuando tú sales a la calle en una ciudad insegura, el ladrón te escoge para robarte. El 27 de octubre es usted quien va a escoger el ladrón que lo va a robar en el futuro. Bueno, pero entonces viene lo siguiente: 543.000 millones de pesos en 8 años los hemos gastado en inversión en el municipio de Dos Quebradas y no la hemos visto. No la hemos visto porque el problema no es de hoy, el problema viene latente hace mucho tiempo. Hablando ahora de los 40.000 millones de la sobretasa de la gasolina, hoy tienen que devolverle 13.000 millones de pesos a los comerciantes. No han sido capaces de devolverlo, no tienen plata, pero hablan que tienen 39.000 millones de pesos de recursos del balance, que tienen 100.000 millones para invertir y no tienen con qué tapar un hueco en la ciudad. Póngame la publicidad, hágame el favor de pinte el hueco. Píntame. No se queje por los huecos en las vías de Dos Quebradas. Pinte el hueco. Pintemos los huecos de la ciudad. No se queje, exija. Promoción del Comité Cívico de Dos Quebradas y organizaciones sociales. Bueno, a los que sabemos de la época de la alegría de leer,
¿Cuál de los tres es el burro? El comité cívico le ha dado por irse a hacer el trabajo social de pintar los huecos en varios sitios de Dos Quebradas y fuimos a pintar en unas zonas muy críticas, sobre todo en la parte industrial. Dos Quebradas está llena de huecos por toda parte y al mismo tiempo hemos encontrado los desagües todos llenos de basura, de arena, de gravilla. Está tapado eso. Antes la ciudad no se inunda con todo lo que está sucediendo en la ciudad. Y uno se encuentra a la gente que pasa, no lo pinte, tápelo, no se robe la plata. Nosotros bregando a mostrarle a la gente desde el comité cívico lo que está pasando en la ciudad y nos dicen que no nos robemos la plata nosotros, que somos los que estamos intentando mostrarle a la sociedad lo que está pasando en Dos Quebradas. Pero esto es un problema grave de pensamiento humano. Entonces me llevó eso a la alegría de leer en los años 60 cuál de los tres es el burro, cuando el viejo con el niño iban con el burro, iban caminando con el burro y entonces alguien pasó y dijo, Ave María, ¿cómo es que ese hombre pone a andar al niño? Y montó al niño. Más adelante otro dijo, ¿cómo el muchacho montado en el burro y el viejo caminando? ¿Qué abuso? Montes el viejo. Y se montó el viejo y se bajó el muchachito. Después apareció otro diciendo, ay, el muchachito andando y ese viejo tan abusivo con el muchachito caminando, y se montaron los dos. Y después pasó otro y dijo, qué abuso con el pobre animal, cómo estará sufriendo. Y se bajaron los dos, cogieron el burro, lo amarraron de las patas, lo alzaron al hombro, pasando un puente, le fue al río y se le murió el burro, para darle bola a todo el que... Esto está lleno de pensadores pobres. Esto está lleno de pensadores pobres, así se enojen. Así como dice el doctor Tobón, no soy medallita de oro de nadie, pero así se enojen. Pero pensadores pobres, pero no tienen actuación en ninguna parte. Nos cogieron un poco de esos llamados líderes de barrio. Don Jorge, qué buen programa. Hoy no han pintado un hueco, ninguno. Así se enojen, ninguno. ¿Para qué se comprometen si no son capaces de hacer las cosas? Alba Lucía. William. A ver, no, yo quería hacer una pequeña anotación, hacer un paréntesis, una interrupción a lo que estamos hablando en este momento, para agregarle algo al tema de la aparofobia. Es que mire, la aparofobia, que es una fobia a los pobres, es normalmente confundida con la xenofobia. Y resulta que tenemos en este momento en el mundo el mejor ejemplo para diferenciar esas dos fobias, que la xenofobia y la aparofobia. El señor Donald Trump no es xenófoba, es aparofobo, sufre de aparofobia. Él es enemigo número uno de los pobres, no puede ver a los pobres, no es solamente a los latinos que viven en los Estados Unidos, a los inmigrantes, a los negros, sino que es a todos por igual, siempre y cuando sean pobres. Es aparofobia la que sufre el señor Donald Trump y no xenofobia. Posiblemente esta confusión la tenemos nosotros también en Colombia, que confundimos la aparofobia con la xenofobia, y las dos son distintas. Bueno, William, entremos en materia con Eisenhower en un tema que es delicado. Hoy en Dos Quebradas el 50% de la gente está en mora de pagar predial, el 50%. Hoy se ve que los nuevos constructores por todos lados están mejorando vías para ellos, tal. El resto de ciudad, el casco viejo de Dos Quebradas no tiene nada. Hoy le deben al municipio por ahí 140, 145 mil millones de pesos del debido cobrar de predial, y salió un acuerdo municipal para descontar hasta el 70% de intereses de mora, y no han promocionado ese acuerdo municipal hoy en Dos Quebradas. Todos los candidatos hablan de todo lo que van a hacer. Yo pregunto, ¿con qué plata? Es que ahí viene el gran problema, y es el debido cobrar que hay en Dos Quebradas todavía. Fuera de eso, la falta de gestión fiscal para recuperar lo que está por cobrar. Y a eso agréguele que existen más ya de 25.000 predios que no han sido metidos al catastro para que tributen a la ciudad. Esos 25.000 predios, el fiel, volvemos otra vez al paralelo y al punto de los constructores en Dos Quebradas, precisamente que en forma irresponsable arman casas, construyen grandes edificios, pero ninguno de ellos está pagando todavía el impuesto predial que corresponde a la ciudad. A eso agréguele que en Dos Quebradas hay unos magos fuertes de la parte inmobiliaria e industrial
que hacen cualquier tipo de arreglos y que se valen de la corrupción o de funcionarios corruptos al interior de la administración para bajarle los impuestos. Eso se ha visto y se nota sobre todo en el tema de las finanzas de la ciudad. Aquí están promoviendo, si usted mira y revisa los 7 planes de gobierno de los candidatos a la alcaldía de Dos Quebradas, yo siempre tengo la misma pregunta y es la misma de usted, Jorge. ¿Cómo van a financiar tan maravillosas cosas presentadas en esas letras que están en esos planes Hay cosas allí que, perdóneme que le diga, serán un saludo a la bandera, serán simplemente una burla frente al tema, y es cuando nosotros preguntamos en estos medios, primero, ¿cómo van a materializar física, presupuestalmente, en 4 años lo que tienen para aterrizar lo que quieren hacer frente a esos planes de gobierno que de por sí todos dejan mucho que ver? Alba Lucía. Pues lo que nosotros podemos evidenciar es realmente la arbitrariedad y la inestabilidad que tienen ellos frente a lo que debería de verdad un gobernante mostrarle a la ciudadanía, porque la estructura, la organización y los planes de acción deben de ir articulados pues realmente con las necesidades que tenga el municipio. Es lo estructural, pues ahí la base es el plan de desarrollo que debe ir articulado con el plan de desarrollo nacional, y no se articula con el plan de desarrollo nacional. Deben ir las organizaciones, todo lo que implica dentro de la gobernanza de la alcaldía, debe ir todas las secretarías desde su organización social con unos planes de acción dirigidos a solucionar esas necesidades de la ciudadanía, con todas esas inversiones que ellos muestran que han hecho, que son ficticias porque realmente no aparecen evidentemente dentro de lo que nosotros podamos observar, porque no se ve tangiblemente, no se ve lo que ocurrió tal vez antes de que construyeran el Colegio Bombay. ¿Recuerda usted cuando supuestamente habían construido el Colegio Bombay, que vinieron y no había ningún colegio, y resulta que era que aparecía como si lo hubieran construido cuando realmente no existía? Lo mismo pasa con todas estas obras de inversión. Aparecen contratos por miles de millones de pesos cuando realmente no se han invertido ninguno de esos dentro del municipio, o de pronto se han hecho mínimas inversiones y no es lo que realmente dice ahí. Se gastan demasiado porcentaje en funcionamiento y no se ve la inversión social, y por eso es que el municipio está colapsado. Bueno, y nos vamos a ir con el comentario del doctor Gilberto Tobón Sanín, y después de ese comentario terminamos con el programa cuando hagamos la intervención nosotros y William Restrepo. Píntame. No se queje por los huecos en las vías de Dos Quebradas. Pinte el hueco. Pintemos los huecos de la ciudad. No se queje, exija. Promoción del Comité Cívico de Dos Quebradas y organizaciones sociales. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Doctor Gilberto Tobón, muy buenos días. Jorge Correa, buenos días para usted y todos los oyentes. Bueno, doctor Tobón, las dos preguntas inicialmente para que usted de corrido dé la explicación necesaria. Usted no es de Nostradamus, pero siempre ha predicho lo que está sucediendo con la justicia en Colombia. Es la primera pregunta. Y lo que acaba de pasar con Palacino, Ricaurte y el de Astrabal, lo de la Contraloría de Antioquia, los alcaldes, todo lo que viene sucediendo. Y segundo, los colombianos pagamos impuestos, y con los impuestos que pagamos los colombianos sostenemos el aparato judicial de este país, pero que no actúa en concordancia para defender los intereses del país. Historia tienen las cosas, hasta la naturaleza tiene historia. Hay una historia de la tierra y una geología de la tierra. Dicho en términos como el filósofo Aristóteles, causas tienen las cosas. La justicia en el Estado moderno está fundada con base o constituida con base a un mito fundador, que es la independencia y la neutralidad de los jueces. Eso es un mito, eso no es real, eso no es verdadero, eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque el juez en el Estado
moderno, en Estado constitucional de división de poderes, supuestamente no está sujeto sino a la ley y a nadie más. En primer lugar, la ley la hacen los humanos. En segundo lugar, esos humanos pertenecen a clases sociales. Y en tercer lugar, ellos mismos, los jueces, pertenecen también a clases sociales. Nacieron dentro de una clase social determinada y están cobijados por los prejuicios de esa clase, por odios humanos, por favoritismos humanos, etcétera. Eso es un hecho real que ha estado suficientemente analizado en la sociología jurídica y en la psicología jurídica. Pero ese es un mito fundador que tiene una especial función: legitimar al Estado, ¿cierto? Porque si el Estado no tiene justicia, de nada, no hay Estado, el Estado está colapsado. Si no hay justicia, el Estado está colapsado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos quedan enfrentados directamente mediante la fuerza a resolver sus conflictos, ¿cierto? Entonces, siguiendo las premisas que son de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, Montesquieu, que fue el gran teórico de la división de poderes, en un texto bellísimo, El espíritu de la ley, decía, ¿qué es el juez? Él decía, es la boca que pronuncia las palabras de la ley, como quien dice. Él no crea nada, él es un sujeto mecánico que mediante un silogismo subsume un hecho en una norma y ahí saca una conclusión que es una sentencia. Pero es que el problema es más complejo, porque es que las leyes a su vez son objeto de interpretación. Yo en una de las charlas que le hice a usted ponía el ejemplo de que habla el gran teórico inglés H.L. Hart de la penumbra de las normas, unas más, otras menos. Ejemplo, en un parque público hay un aviso muy grande que prohíbe la entrada de... Entonces el guardia que está para abajo roba la puerta, llega una ambulancia con la sirena a entrar porque hay una persona que acaba de sufrir un paro cardíaco, está en el suelo y hay que atenderla de inmediato. No puede pasar, prohibido la entrada, no les queda más camino que arrollarlo y seguir para adelante, porque es que están atendiendo una urgencia. Ese jefe guardia del parque es un imbécil, no sabe interpretar las normas, ¿cierto? No las sabe interpretar. Es un niño que entra con un triciclo, no puede entrar el niño con el triciclo, venimos a jugar, es que él monta en el triciclo, así puede matar pues con un triciclo, ¿cierto? Un niño, entonces las normas son objeto de interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que los jueces interpretan las normas unas veces de buena fe y muchas veces en Colombia de mala fe, muchas veces de mala fe, o sea, hacen un torcido, le tuercen el pescuezo a la ley. Entonces, hay un método para poner en libertad a los grandes delincuentes, a los delincuentes de cuello blanco. Eso no es para la gente del pueblo, para los de Ruana, a ellos sí le aplican todo. No, es para los grandes delincuentes que pueden pagar ese servicio a fiscales y jueces. Déjame vencer los términos, dice el abogado torcido que nos refiere. Dejemos vencer los términos, cuadran al fiscal, cuadran al juez y empiezan a dilatar eso. ¿Sí? Unas veces puras mañas de los abogados y otras veces con la complicidad de fiscales y jueces. Entonces, vencen los términos y se va para afuera, porque la ley lo ordena, ¿cierto? Porque la ley supone que tiene que haber un límite a la detención preventiva de una persona. Pero en Colombia eso es una vagamundería corrupta, organizada sistemáticamente. Entonces, Palacino, cuyo abogado personal era el Calvo Mondialegre, el país se le olvida todo. Otro fiscal torcido, ¿cierto? Así como Martínez era el abogado personal de Sarmiento y de Corte Colombiana, ¿cierto? Porque aquí pasa todas las vulgaridades del mundo que ven en Colombia y no pasa nada. Propuesto por el Saúl Santos, el último. Entonces, ¿qué pasa? Que se creó un escándalo. A raíz de eso, el cabezón Carrillo Sáenz, que se nació no hablar. ¡Ay! La vergüenza! El que viene del kinder de Gaviria. Ahí se formó ese muchacho, en el kinder de Gaviria, que es el taimado más grande de la política nacional, Gaviria. Y el Duque, es que Duque es un presentador de televisión. Está muy indignado. Los indignados que el presidente haga algo, no es que no hace nada, no es capaz de hacer nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque la justicia colombiana está total y absolutamente colapsada. Eso viene desde hace muchos años. Antes la justicia era totalmente clientelizada. Los abogados viejos lo saben. Usted para ser juez tenía que tener un padrino, ese es el término exacto, un padrino en el tribunal, un magistrado que dijera, este muchacho me lo nombran en tal juzgado, a cambio yo te voto por el tuyo y se repartían los puestos, una cosa clientelar horrorosa, ¿cierto? A toda la escala. Como había compasión, el magistrado que salía dejaba a su heredero, ¿cierto? Entonces eso era corrupción, pero no era corrupción con dinero, ahora es a punta de plata limpia. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el narcotráfico cogió a Colombia y lo disolvió como un rayo láser, con dos cosas, violencia y dinero, y lo postró totalmente. Acuérdese que el único país del mundo donde han destruido físicamente
La corte fue en Colombia, Palacio de Justicia, Belisario de Tancur, ese demagogo. Y cartel de la toga, es que ningún país del mundo tiene cartel de la toga, Jorge, es que esto es la paz. Entonces, para ir resumiendo, el aparato judicial hay que cambiarlo. Es decir, es que la Constitución de Colombia hay que cambiarla. A mí no me importa que me digan que esto o aquello, porque yo no soy monedita de oro. Y todo el mundo me clasifica mal porque yo soy un hombre muy independiente. Pero la Constitución del 91 está muerta. Es una colcha de retazos con 42 reformas. Eso es una colcha de pobre que llena de parte todos los colores. No, señor. ¿Cómo la vamos a hacer? No sé. Ojalá por una vía democrática. Pero el Estado colombiano está colapsado. Están tomando la Amazonia y el ministro de Medio Ambiente, que es un personaje, un payaso, salido de una película de Fellini, sale con su amaneramiento para hablar a decir tonterías, mientras destruyen el Amazonia en las narices de Belisario. Eso sí, allá pide plata a Europa, ¿no es cierto?, para el control del medio ambiente, se la echan al bolsillo. Entonces, para concluir, se les paga un salario. El problema de los jueces no es de salario, no son mal pagos, es un problema de inmoralidad, de falta de carácter para resolver los problemas. Y es causa, oigan lo que voy a decir, y es causa de violencia. La justicia colombiana es un factor generador de violencia, porque cuando no hay justicia, los ciudadanos la aplican por su propia mano, como dijera el novelista Dostoyevsky. Los seres humanos llamamos justicia a nuestras propias venganzas. Ejemplo, me gustan los ejemplos, porque fui pedagogo universitario toda la vida. El tendero que le den 10 millones, le dice al amigo en el barrio, hombre, me da 10 millones en este tipo y no me los paga, y aquí está esta letra. Fíjate que no busque un abogado, le quita la mitad, lo cual es cierto, y se demora 10 años porque el juez nunca falla. Los muchachos de allí en la esquina, llámenlos, que aquí le compran traguitos, ellos le cobran eso, y se lo cobran, y con efectividad se los cobran, se cobran la misma tarifa del abogado seguramente, pero resuelve su problema. Eso es lo que está pasando en Colombia. Se han creado organizaciones y oficinas para cobrar deudas. Culpable la justicia. Yo, Gilberto, todavía atrevo a decirles. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Están ocupados en otras cosas, en ver cómo salen multimillonarios todos los gobiernos. Bueno, doctor Tobón, entonces dejemos tema para la próxima semana y seguir adelante con lo que usted dice, la bicicleta estática, pero es mejor pedalear que quedarse quieto. Sí, que quedarse acostado en la cama, lleno de rabia. Bueno, Jorge, muchas gracias, un abrazo. El hombre de la educación, John Mario Ramírez López. Los maestros de Dos Quebradas respaldamos a John Mario Ramírez López a la alcaldía por su apoyo a la educación y los logros alcanzados cuando se desempeñó como secretario de Educación Municipal. Dos Quebradas, orgullo de la región. Bueno, Eisenhower, lo tomamos muy en comicidad lo que dijo el doctor Tobón, pero usted que ha venido haciendo un gran gestor de todos estos procesos contra la delincuencia en Colombia, el proceso de tierras, el proceso de la paz, todas estas cosas que usted ha venido haciendo, ¿qué tiene de mentira lo que dice el doctor Tobón? No, pues que el doctor Tobón toca una verdad de a puño cuando dice que la justicia está totalmente permeada por los organismos de corrupción y por el narcotráfico, por todo lo que ya conocemos. Eso es una verdad de a puño y hay que decirlo que, mire, todo el proceso que se vive en Antioquia, 22 bandas criminales que se disputan toda la ciudad y el reflejo que tiene sobre el eje cafetero. Ustedes recuerdan que aquí las autoridades todas decían que no había cordillera y ustedes vieron ayer los medios de comunicación registraban cómo capturaron 17 en el occidente de Caldas. Estamos hablando de Viterbo, Anserma, San José, Caldas, Risaralda, Caldas. Y no, pues que aquí vienen los coroneles a decir que ya se acabó cordillera, cuando aquí estamos hablando de una mafia que maneja todo el sistema de gota a gota, que es un sistema casi de oficina, porque el quien maneja un gota a gota, es más, la cifra que hoy se manejan es que manejan 1.200 millones de pesos en el mero centro de Pereira, ni hablar de Dos Quebradas. ¿Quién no ha utilizado un gota a gota? Los altos intereses que eso genera. Y efectivamente cuando usted se atrasa, primero refleja dos cosas. Uno, el fracaso total de del sistema financiero para la gente más pobre. Y lo otro, que el mecanismo de justicia es precisamente la justicia por mano propia, porque esos mismos que prestan la plata tienen sus propios sicarios, su propio personal, y que son estructuras muy bien armadas para ir a cobrarlas. Y eso lo tenemos aquí en el departamento. Habíamos criticado fuertemente eso porque aquí no hay, es más, de cada 10 casos que se genera por agiotismo,
solo uno va a la justicia o lo conoce la fiscalía, porque el resto ellos dicen que no, que hubo voluntad de las partes para prestar la plata a esos altos intereses, cuando eso está castigado en el Código Penal. Simplemente aquí no opera eso, pues porque no son bienes, no son capitales. Eso hace parte de ese descripción de la aporofobia, es decir, el desprecio por los más pobres, que tienen que buscar otro mecanismo de financiamiento, así sea ilícitos, a costa también de su propia vida cuando se las cobran. Pero hoy los pobres venden la conciencia, entregan el voto a cualquiera, que lo sigue atropellando y después se quejan, porque hoy en Dos Quebradas visualizamos eso. Se quejan, critican, lloran, insultan, molestan, pero ninguno se compromete a realmente mirar esto. Hoy en Dos Quebradas hay 168 candidatos al Consejo. De los 168, si 8 candidatos al Consejo saben realmente para qué es el Consejo, son muchos, porque no tienen ni idea de lo que está haciendo William. A ver, lo más impresionante que he escuchado en el comentario del doctor Tobón es el origen de la violencia desde la rama de la justicia. Es decir, la injusticia es generadora de violencia. El órgano de la justicia como entidad, que es donde debería existir esa dignidad del servicio y esa igualdad en la toma de decisiones, convierten a la justicia, por los malos hábitos, por la corrupción, por la forma como se compra y se vende la conciencia de un juez, pues la ha convertido en un gran generador de violencia, y lo estamos viendo perfectamente todos los santos días. Dice el doctor Tobón que se han creado organizaciones y oficinas para cobrar cuentas, y es que siempre ha sido así. Hay organismos criminales creados única y exclusivamente, como es el cuento del gota a gota. El cuento no, la gran epidemia y la gran tragedia que es ese sistema del gota a gota, porque aparte de los intereses demasiado altos que son permitidos por esa sociedad que es capaz de asimilar todo lo malo y prácticamente generalizarlo para su aplicación, permite que estos individuos, aparte de eso, también utilicen la violencia para cobrar a aquellos que se atrasan en el pago de esos altos intereses. Intereses que sirven para el mantenimiento de la cuenta, más no para reducir la cuenta. Los jueces que se acomodan a quienes realizan las investigaciones. El mejor postor obtiene de un juez o de la justicia una sentencia. Y eso lo digo por experiencia personal. Se deben evitar desde todos los ángulos el mirar a la justicia como la panacea y como la única que puede entrar a solucionar los problemas. Pero si es la única justicia que tenemos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la justicia siga siendo un elemento permeable y siga siendo una parte de los tres poderes que rigen una democracia, sigue siendo una entidad absoluta y totalmente corrupta? Sí. La justicia exige una reestructuración indudablemente, porque ella tiene que ir enfocada hacia una mirada de respeto por los derechos humanos, que es lo que nosotros vemos que no está pasando en este momento en la realidad. Porque la opción preferencial, como lo decía ahora Andrés González, debe ser una formación integral del ser humano, para poder que esta población que no tiene una opción preferencial a veces por lo justo, entonces inicie como ese camino de formación y que pueda tomar conciencia social, y que las nuevas generaciones y las actuales entendamos que definitivamente hay que humanizar la política, que desde esa humanización tenemos que entender que nuestras acciones y opciones no van a afectar solamente a nivel individual a la persona, sino que también van a afectar a los otros.
los demás tienen que ser tenidos en cuenta. Por eso la justicia debe ir enfocada hacia el respeto por los derechos humanos para poder nosotros decir que podemos ir en ese camino de encontrar la paz, que es lo que tanto anhela nuestro país. Bueno, el Comité Cívico y la Red Nacional de Veeduría Regional Eje Cafetero aspira en unos 20 días traer una capacitación de informática y buen gobierno para traer los especialistas en enseñarle a la gente cómo se revisan la contratación pública. Esperamos hacer eso, vamos a estar en preparación, a decir dónde lo vamos a hacer, 100 personas, 8 horas de capacitación para hacer este trabajo. Pero voy a entrar en materia de algo, porque hay que decirlo. Tuve la osadía, podría decirlo así, de abordar un famoso líder de barrio. Y le dije, oiga hombre, ¿usted con quién está el consejo? Mío, con fulano. Y le dije, ¿y usted cuánto le cobra? Me dijo, 500.000 mensuales. No freguese. Y entonces, ¿cuánto le cobras al diputado? Me dijo, estoy hablando aquí con fulano y le pedí 2 millones de pesos por los 3 meses. Oh, le dije yo, qué maravilla, hombre, qué bien. ¿Y eso qué produce para la ciudad? No, a la ciudad me importa un pito, yo lo que necesito es vivir. Me lo dijo el tipo. Y le dije, ¿cuánto le vas a cobrar al alcalde? Al alcalde, 3,5 millones. El candidato. Y al gobernador, otros 3,5 millones. O sea, el tipo cobra 10,5 millones de pesos por 3 meses. No importa qué, y se va a las comunidades a mentirle a la gente, a hacerle reuniones al político, a hacerle promesas que nunca se van a cumplir, pero el tipo se lleva 10,5 millones en 3 meses. En 3 meses. Si eso lo dice un líder, ¿cuántos líderes hay en Dos Quebradas? 1,000 o más. 1.800 si los categorizamos por líderes comunales, sociales, de derechos humanos, que son los más escasos, pero son más o menos unos 1.800. Entonces 1.800 a 10,5 millones. Eso es mucha Son plata. 20,000 millones de pesos para una campaña política que Sale del bolsillo, carísimo. sale del bolsillo de los ciudadanos, de sus impuestos, porque no se hacen las obras, se hace contratar. ¡Ay, la otra! Váyase para que miren las sedes de políticos hoy. Los funcionarios con el chaleco de la Secretaría de Gobierno en el sitio de campaña del concejal que los apalanca, porque tiene que ir a proteger el puesto. O sea, un tipo que merece tener empleo, tiene que doblegarse para poder tener el empleo. Pues mire, hoy está ocurriendo en Dos Quebradas lo siguiente. Estamos hablando de casi 1.200 contratistas y a cada contratista le ha puesto como cuota política llevar mínimo 20 votos. En otras palabras, 48,000. El alcalde de turno prácticamente tiene amarrada toda la clientela para la siguiente elección. Y eso mismo puede estar ocurriendo en la ciudad de Pereira. Y en todo el país cuando la clientela se amarra con presupuesto, puestos y contratos. Pero hay que decirlo claramente, la misma sociedad es responsable. Es la responsable, porque si un líder social que tiene como carácter orientar, guiar a su comunidad, negocia, inclusive coopta es como un pequeño secuestro o extorsión al concejal, al diputado, lo demás, estamos llevados porque ellos, claro, para no perder los votos, se consiguen la plata, pero después te sacan el cuerpo. Bueno, y viene la otra cosa que es más delicada. El primer responsable de lo que pasa hoy en Colombia es la persona que no vota. El que permite que el que venda el voto doblegue la sociedad y la venda simplemente por tener una cosa de un día, aunque después siga sufriendo, porque me ha tocado con esos líderes de barrio Eisenhower que me buscan a ponerme quejas de lo que hizo el que le prometió hacer y que no le dio. Eso hay que ponerle mucho cuidado a los ciudadanos Dos Quebradas a William, y nos despedimos. Sí, señor. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor verdugo y hemos llegado así al final de nuestro programa del día de hoy. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Los invitamos cordialmente para el próximo sábado, cuando volveremos con más verdades, porque es lo único que realmente podemos contar. Bueno, Álvaro, buenos días. No olvidemos que la justicia y la verdad van de la mano. Y usted se da cuenta que obras son amores y no buenas razones, y con la hoja de vida de cada candidato, usted se da cuenta cuál debe ser su opción preferencial. Bueno, Eisenhower, su reflexión de último minuto. Los peores gobiernos los eligen quienes se quedan en la casa el día de las elecciones. Bueno, y decirle a los dosquebradenses y a los risaraldenses, o piensan y actúan, porque no se puede quedar solo con el pensamiento. Si tiene un pensamiento, pero le pone la acción y va y lo hace, eso puede ser una buena solución. Pero si se queda en la casa pensando, solo pensando, renegando, criticando,
radiando por todo lo que está sucediendo, a ninguna parte va a ir. Por eso hemos llegado hoy al final de este programa hoy. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Esta es Antena de los Andes.